El conflicto entre Irán e Israel sigue desarrollándose. Ya se empiezan a reportar, por ejemplo, vemos aquí en las imágenes, que se ha reportado un terremoto de magnitud 4.3 en escala de Richter, ocurrida en la ciudad de Mashhad, en el oeste de Irán. ¿Acaso son ensayos de alguna bomba nuclear que están desarrollando las fuerzas militares de Irán? Esto lo podrían estar desarrollando en secreto. Hay que recordar que Estados Unidos quiere lanzar estas bombas, estas enormes bombas penetradoras de búnkers, pero esto no sería suficiente para alcanzar estas instalaciones nucleares que están a una profundidad muy grande. Para eso se requiere utilizar armas nucleares tácticas. Puede que Estados Unidos desarrolle este plan para atacar estos centros, esas instalaciones. Pero hay que recordar que ahí trabajan científicos rusos. Están trabajando más de 200 científicos en esas instalaciones nucleares de Irán. Y si es atacado por una bomba, un arma nuclear táctica, todos esos científicos van a ser asesinados. ¿Cómo va a responder Rusia si les asesinan a sus científicos? Vemos aquí a Netanyahu evaluando los daños de los impactos de los misiles que han caído ahí en Israel. Viendo los daños severos que causan los impactos de los misiles de Irán. ¿Por qué no quieren los globalistas un Irán fuerte? ¿Por qué no quieren un Irán independiente? ¿Por qué eso no le conviene a Estados Unidos? Tenemos aquí este post de Sputnik, donde nos dice por qué es que los globalistas no quieren, no les conviene la política que se desarrolla en Irán. Porque tiene una política exterior independiente. Irán no sigue el ritmo de Occidente. Desde 1979 ha estado construyendo un modelo alternativo de desarrollo, sin el Fondo Monetario Internacional, sin la OTAN, sin sumisión ciega al orden mundial. También hay una amenaza al petrodólar. Irán vende petróleo en divisas alternativas, no en dólares. Desestabilizar el mercado petrolero y abandonar el dólar amenaza el sistema financiero estadounidense.
Existe una alternativa ideológica. Irán no es solo un país, es un desafío ideológico al liberalismo occidental. Demuestra que es posible otra forma de vida, una basada en la tradición, la familia y la espiritualidad, en lugar del consumismo y el individualismo. Un ejemplo para otros países. Irán, un Irán fuerte es un ejemplo para otras naciones, en particular en el mundo musulmán y el sur global. Esto representa una amenaza para los globalistas. Si un país logra resistir, otros podrían seguir su ejemplo. Un desafío al modelo económico. Irán no ha entregado su economía a las corporaciones multinacionales. Fomenta la producción local, la soberanía energética y rechaza el dólar como axioma. Los globalistas están construyendo un mundo donde no hay lugar para las naciones soberanas. Fuerzas militares y de defensa fuertes. No quieren que un país que no pueda controlar tenga su propio programa de misiles y desarrollo tecnológico. Sin embargo, Irán sí lo quiere. Sin la OTAN, sin asistencia, sin supervisión colonial, Irán es precisamente un caso así. Aquí vemos los arsenales de Irán. Tiene el dron Shahab de un rango de 300 kilómetros, el Fatet 110 de 300 a 500 kilómetros, el Shahab 2 de un rango de 500 kilómetros, el Solfahar de un rango de 700, el Qiam 1 de un rango de 750 kilómetros y el Shahab 3 de un rango de 2000 kilómetros. La tecnología de misiles, algo que no quieren los globalistas que otro país tenga. Claro, un país que no esté alineado con ellos. Un fracaso del régimen de sanciones. Irán ha estado bajo sanciones durante décadas, pero no se ha derrumbado. Esto socava la confianza en las sanciones como herramienta de control. Si Irán logra sobrevivir e incluso prosperar, el sistema ha fracasado. Es por eso que no les conviene un país como Irán, un país que sea libre y soberano, que sea independiente, que pueda tomar sus propias decisiones y aparte, que sea fuerte militarmente. Lo único que les hace falta a Irán es tener sus armas nucleares. No para que ataquen otro país, sino para tener esa arma de disuasión. Por eso es que no se han atrevido a invadir Corea del Norte, porque tiene armas nucleares. Si Corea del Norte no tuviera armas nucleares, en estos momentos ya hubiera sido completamente arrasado. Kim Jong-un ya hubiera sido eliminado. Sin embargo, ellos no confiaron en la palabra de Estados Unidos y desarrollaron su armamento nuclear. Aquí vemos al que iba a ser fiscal general de Estados Unidos, Matt Gaetz. Iba a ser fiscal general y fue la elección de Trump
para tener ese puesto. Pero este lobby sionista lo bloqueó, ese nombramiento. Aquí vemos cómo sugiere que Estados Unidos force por la fuerza a Irán, a Israel, a los dos, a estar libres de armas nucleares. No nada más a uno, a los dos. If the world is interested in a secret nuclear program in the Middle East, there is a country that won't allow any international inspectors. Israel. Israel has a nuclear weapon. Did you know that? I do. They allow no inspections. They are fully secretive and clandestine about it, and the Americans are fully aware. You know what? I don't even blame Israel for this. If they want to develop a nuclear weapon, if they had the blessing to do so secretly, I'm not in judgment of that. But to drag the world into a regime change war over secret nuclear weapons, when you have secret nuclear weapons, is a bit hypocritical. President Trump is the kind of guy who never gives up on a deal. Throughout his life, he's probably made deals and made lots of money on them, even when others walked away or didn't see value in a transaction. So here's a deal. How about Iran and Israel both give up their secret nuclear weapon programs? If Trump got that deal, he wouldn't only get the Nobel Peace Prize, they'd probably name it the Trump Peace Prize forevermore. ¿Qué tal si los dos dan sus secretos sobre estas armas nucleares que tienen? Israel tiene armas nucleares, eso ya se sabe. Pero ese programa secreto que tiene Irán de armas nucleares, que lo diera a conocer. Los dos, no nada más uno. Uno sí y otro no. No, los dos. Eso habla del doble estándar, de esta preferencia que tienen hacia Israel, que ellos sí puedan tener armas nucleares, pero los demás no. Y menos un régimen, un gobierno que quiere ser independiente de ellos. Vemos aquí a un funcionario, un alto funcionario de Irán, llamado Razaei. Un alto funcionario iraní, Razaei, advierte contra aceptar un alto al fuego, afirmando que permitiría a Israel reagruparse y atacar de nuevo. Mohsen Razaei, algunos de los mismos que solían decir que si negociamos no habrá guerra, bueno, negociamos y hubo guerra. Ahora dicen, Señor, si acepta un alto al fuego, este asunto se resolverá. Puedo afirmar con seguridad que cualquier alto al fuego que se dé ahora se impondrá y 2 meses después Israel volverá a atacar a Irán. Este es el juicio sabio, racional y experto del líder supremo. Debemos castigar al enemigo de una manera tan severa y decisiva que ni siquiera vuelva a pensar en ello. Ahora bien, algunos podrían alzarse mañana o pasado mañana y decir, Señor, alto al fuego, alto al fuego. Pues bien, si esto nos es impuesto, sin duda sufriremos grandes pérdidas. Es decir, el enemigo que actualmente se encuentra en una posición de debilidad, no debemos permitirle, con un alto al fuego, que se reconstruya y corrija sus defectos. Ahora mismo los europeos, que quieren venir a ayudar, les temen demasiado a nuestros misiles. Si consiguen un alto al fuego de 2 meses, podrían venir de otro lugar e intentar ayudar a Netanyahu en los territorios en disputa. ¿Por qué deberíamos permitírselo? Razaei forma parte del Consejo de Convivencia de Irán, un influyente organismo que asesora al líder supremo y media entre los poderes del gobierno.
dirigió el CGIRI durante más de 15 años y sigue siendo una voz conservadora clave en los debates sobre seguridad nacional. Así es, quieren un alto al fuego, así como lo pedía Zelensky, para poder reagruparse, rearmarse, preparar una estrategia e incluso con la ayuda de más países y otra vez volver a atacar a Irán. Ahora que Irán está siendo más fuerte y que Israel está siendo diezmado, tan diezmado que está pidiendo la ayuda de los gringos, porque ellos no pueden. Entonces, este famoso alto al fuego no es más que una estrategia que quieren imponerle a Irán para que Israel se reorganice, se reagrupe. Por eso Rusia no ha querido darles ese famoso alto al fuego. ¿Qué tanto han pedido? Porque entonces la OTAN se puede reorganizar vamos aquí a Netanyahu del Ayatollah, como dice este arrogante, ignorante y fanático, ha entrado hoy en su propio pie en un campo de batalla donde está cavada su propia tumba. La nación iraní está lista. Lucharemos todos, dice el Ayatollah Khamenei. ملت ما باور کرده است این سخن علی ابن ابی طالب را که خطاب به سلحشوران اسلام فرمود فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. ما میدان جنگ را سالهاست آزموده ایم. در میدان رفتن ما شکست نیست. خدا راه شکست را به روی ما بسته است. روی هواپیما حساب کردند اما روی ملت ها حساب نکردند. چیزی که ما را با همه حکومت های طاغوتی متمایز می کند همین است. نیروی ما نیروی ایمان و نیروی خدا و نیروی انسان است. این نیرویی فنا ناپذیر است. قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا. قرار است آیت خدا ظاهر شود. ای جنود الله قرار است به سراغ فتح منطقه ابرقدرت ها بروید. Para poder derrocar a este gobierno de Irán, tienen que tener el apoyo del pueblo de Irán. ¿Acaso lo tienen? Si Israel está atacando a la población civil, ¿qué es lo que va a provocar en la población civil? Que se unan más en contra de Israel, no al revés. ¿Qué vemos? Estados Unidos no descarta usar armas nucleares tácticas para atacar la instalación nuclear iraní de Fordow. Un portavoz de la Casa Blanca dijo a Fox News que la Fuerza Aérea no tiene dudas sobre la efectividad de las bombas búnker para destruir la planta de enriquecimiento de uranio Fordow de Irán, pero que todas las opciones, incluidas las armas nucleares tácticas, no están descartadas para su uso contra las instalaciones nucleares de Teherán.
¿Pueden creerlo? Abrir la caja de Pandora, desatar una enorme guerra regional que podría extenderse a nivel mundial, y todo basado en una comprobada mentira elaborada por los mismos que han originado todos los conflictos de Medio Oriente y también la Segunda Guerra Mundial. Más allá de los alcances geopolíticos e intereses económicos, están algo tan fútil como la preservación de la libertad personal de Netanyahu, que de no haber provocado todos los conflictos más recientes, seguramente estaría en la cárcel en Israel. Así es. Ya estaban a punto de meterlo a la cárcel, a Netanyahu, por actos de corrupción, él y su familia. Pasó esto del 7 de octubre y eso fue lo que lo ha mantenido en el poder. Esta guerra. Aquí advirtiendo aquí vemos aquí el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Rusia advierte urgentemente a Israel, manos fuera de Bushehr. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha vuelto a condenar los ataques israelíes, esta vez lanzando una enérgica advertencia sobre la central nuclear de Bushehr, donde se encuentran actualmente estacionados técnicos y expertos rusos. Estamos seriamente preocupados por la seguridad de los expertos rusos que trabajan en las instalaciones de Bushehr. Israel debe cesar de inmediato sus ataques ilegales y provocadores, declaró María Zakharova. Si Tel Aviv creía poder bombardear la infraestructura nuclear iraní con impunidad, es un obstáculo. Bushehr no es Natanz, es un proyecto energético conjunto entre Irán y Rusia acaba de dejarlo claro. Cualquier ataque que ponga en peligro a sus ciudadanos no es un asunto israelí, sino una amenaza directa a la seguridad nacional rusa. Se quiere atacar también esa instalación nuclear que tienen en conjunto Rusia e Irán. ¿Qué va a pasar? Si son asesinados todos los científicos rusos que trabajan ahí. Eso no es para crear una bomba, es para desarrollar energía nuclear, que es distinto. Energía nuclear como la desarrollan muchos países, pero como la está desarrollando Irán, como vimos al principio del video, que no les conviene una nación que sea libre y soberana. Estados Unidos no quiere aliados, quiere vasallos. E Irán se niega a ser vasallo de Estados Unidos, que ni eso les quieren permitir tener energía nuclear. Por eso es que quieren bombardear ese centro, esas instalaciones nucleares, con bombas de Estados Unidos, de la OTAN. Rusia tiene su propio conflicto, su propia guerra. Y ahora se suma esto. O se podría sumar esto. Un conflicto entre Rusia e Israel. Vemos cómo se derrumba un edificio mientras Netanyahu estaba en una entrevista. Con la cara de susto. אני אמרתי כשיצאנו Y es algo
provocado por el mismo Netanyahu. Mientras vemos esto, ¿qué es lo que está pasando en Ucrania? Se siguen atacando objetivos militares. Tiene el camino Rusia, ellos están aprovechando. Mientras Estados Unidos está ya casi abandonando Ucrania por servir a Israel, vemos aquí los impactos. ¿Dónde fue esto? En Odessa. Aquí dice. Mientras ellos están entretenidos por acá, los medios también están cubriendo el conflicto Israel e Irán. Ya descuidaron a Ucrania. Rusia está aprovechando. Vamos, más agentes del Mossad siendo capturados. Estos agentes encubiertos, ahí vemos como ya lo detuvieron, el cual está transportando equipo, seguramente para hacer algún atentado en territorio iraní. Inteligencia iraní lo descubrió. Esta persona que fue detenida seguramente va a ser sentenciada a muerte. Porque ese es el castigo que tienen los espías en Irán. Ya han sido ahorcados varios. Hay que recordar que se quiere imponer otra vez al Shah de Irán. En el gobierno, imponer otra vez este aliado de Occidente que les permita controlar el petróleo de Irán, que ese es el fin. Pero para ello necesitan tener el apoyo del pueblo de Irán. Y como vemos en las imágenes, lo que está logrando Israel es unir más al pueblo de Irán en contra de Israel. Aquí vemos las imágenes. Muestras de apoyo al gobierno en esta lucha que están teniendo, en esta guerra, en este conflicto, apoyando al gobierno, no en contra del gobierno, sino apoyando al gobierno. Aquí vemos esas caravanas.
muestras de apoyo al gobierno, en lugar de ir en contra. Hoy amaneció destruido, bueno, dañado, un centro financiero. Hay que recordar el supuesto ataque al hospital de Israel, del cual France 24 reportea desde el lugar, mostrando cómo el hospital interiormente no fue dañado. Únicamente la onda expansiva de los edificios de la IDF que estaban ahí a los lados, esa onda expansiva dañó al hospital. Pero el hospital no fue objetivo de ningún misil. Esa onda expansiva de los misiles alcanzó al hospital. ¿Cuántas personas hubo muertas en este hospital? Ninguna. Nada más se dañó parte de la estructura. Volaron las ventanas. Ahí vemos los daños. El mismo France 24, medios alineados a este lobby, y ellos mismos reconociendo que no, el objetivo no fue el hospital, únicamente fue alcanzado por la onda expansiva de los centros de inteligencia de la IDF que estaban situados a un lado. Veamos lo que dice el ayatollah. اول حد زده میشد که در این حرکت خباثت آمیز رژیم صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. با این حرفای اخیری که اینها میزنن این هست روز به روز تقویت میشه. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه. Prometiendo resistir. حد زده میشد که در این حرکت ante esta guerra impuesta. Tiene razón ahí. Irán no quería este conflicto, pero para eso le compraron la presidencia a Trump. No lo compraron la presidencia para tenerlo de adorno, para tenerlo de florero. Le compraron la presidencia para seguir con estas guerras ya interminables. Acaban de salir del conflicto de Siria y de Afganistán y ahora ya están acá. Vemos aquí el Silicon Valley de Israel, cómo amaneció en llamas. Dice: así quedó Silicon Valley sionista esta mañana, el mayor parque tecnológico de Israel, después de que Irán lo bombardeara con un solo misil, el cual no pudo ser interceptado por la famosa cúpula de hierro. Este parque tecnológico estaba vinculado a la unidad de inteligencia 8200 del Mossad. Esos edificios de compañías tecnológicas aportaban inteligencia artificial al sistema de rastreo de misiles y de drones utilizados en el genocidio en Gaza. Así amaneció. Así, ya fue dañado.
Realmente, Estados Unidos se está haciendo no aliado de Israel, sino ha sido su peor enemigo. Aparentemente el querer beneficiar a ese país lo han perjudicado. Vemos aquí más impactos. Gear here in case something from one of these buildings actually falls down. We're going to walk down this pathway. Right now you can see nearly all of the vehicles here completely destroyed. All of the debris fell on top of it. This is where the impact actually happened from this ballistic missile sent from Iran last night. If you come and follow me this way, you'll just be able to see this building here completely devastated. Nearly the entire top of the floor collapsing into itself. It looks like an absolute war zone in this area of Ramat Gan. We're hearing that one of the females in this building actually died from her injuries that she sustained inside and from this ballistic missile from Iran. We are currently at one of the impact locations here in Ramat Gan. Ahí mostrando el daño de los impactos de los misiles. Aquí que dice Netanyahu, aquí tengo yo el video. כאן את כל ההבדל. אנחנו פוגעים, אני כאן בבית החולים סורוקה בבר... Aquí dice Netanyahu desde el hospital Soroka bombardeado por Irán. Nosotros atacamos objetivos militares. Ellos, hospitales llenos de bebés. Como ya vimos en las imágenes, falso. Esa es la diferencia entre una democracia y un régimen asesino que quiere borrarnos del mapa. ¿Qué no es al revés? ¿Que no Israel quiere borrar a Irán? ¿Qué no lo considera el eje del mal? Y dice que están bombardeando hospitales. ¿Qué hicieron en Gaza? ¿Qué hizo Israel en Gaza? ¿Qué no bombardeó hospitales? Que supuestamente había milicias de Hamas ahí en los hospitales escondidos y por eso los bombardearon. Vimos ahorita, acabamos de ver en las imágenes, cómo nada más fue una onda expansiva. El hospital, ¿cuántos muertos hubo en el hospital? Ninguno. Cero. ¿Cuántos muertos hubo en los hospitales que Israel bombardeó? Miles. Personas de hospitales con tratamientos de cáncer, tratamientos de insuficiencia renal, que requieren de un tratamiento especial. No les importó. Ellos bombardearon esos hospitales, violando todo derecho internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros sí podemos bombardear hospitales, ellos no. Nosotros sí podemos violar el derecho internacional, ellos no. ¿Qué vemos aquí? שבע יחד עם שר הבריאות, עם סגן השר אלמוג כהן איש הדרום, ועם לא פעם ראשונה עם מנהל בית החולים סורוקה. אנחנו רואים כאן את כל ההבדל. אנחנו פוגעים במדויק במטרות צבאיות, במטרות גרעין, במטרות טילים, והם פוגעים בבית חולים. הם פוגעים בבית חולים שאנשים לא יכולים לקום ולברוח אפילו. הם פוגעים כאן, לא רחוק מכאן. יש כאן מחלקת ילדים ותינוקות. זה כל ההבדל
בין דמוקרטיה שפועלת לפי החוק כדי להציל את עצמה מהרוצחים האלה, ומול הרוצחים האלה שמעוניינים להשמיד אותנו, להשמיד כל אחד ואחד מאיתנו עד האחרון שבינינו. אני חושב שזה אומר הכל. אני כאן בבית החולים סורוקה בבאר שבע יחד עם acusando que quieren borrarlos del mapa, que no es al revés. Si esto continúa escalando y Estados Unidos bombardea la central nuclear donde se tiene esas instalaciones, va a provocar una catástrofe humanitaria, ecológica en esa región del mundo. ¿Cómo puede responder Irán si esto no se detiene, si no se llegan a acuerdos, si no se utiliza la diplomacia, el derecho internacional? ¿Qué va a pasar? Que Irán también puede bombardear la central nuclear que tiene Israel. Dimona. Y esto puede provocar una catástrofe todavía peor. Peor que la de Chernobyl. ¿Cómo va a dejar esa región del mundo contaminada? Los éxodos de personas, las que sobrevivan, va a haber una crisis de refugiados. ¿A dónde se van a ir? A Siria, a Turquía, a Chipre, a los países cercanos. Toda esa zona del mundo va a quedar inhabitable. Israel, que quería defender o quería derrotar a este régimen de Irán, al final ellos van a ser también borrados del mapa. Se puede atacar esta central nuclear con los mejores misiles que tenga Irán y se desata el caos. Hay que recordar que el uranio enriquecido que tiene Irán ya no está en las centrales nucleares, ya fue trasladado a un lugar secreto. Ya no está ahí. Si Irán quisiera construir un arma nuclear en un futuro, ya tiene el material, aunque sea para hacer las llamadas bombas sucias. Y sería un conflicto que se puede alargar durante muchos años. Tengo aquí yo un video que habla una cuestión más. El canciller de Irán advierte: no negociaremos con nadie sobre misiles. Ahora, Estados Unidos no solamente quiere negociar sobre esta supuesta arma nuclear que quiere tener Irán, sino que ahora también los quieren obligar a que no tengan misiles. Entonces, ¿qué quieren a un lado? A un país totalmente desarmado, que no se pueda defender en un futuro, que pueda ser bombardeado cuando Israel le dé la gana. En un futuro, cuando Israel le dé una orden, la va a tener que obedecer, sin chistar, o le puede pasar lo mismo que a Gaza. Lo que ellos quieren a un lado es tener a un Palestina a un lado, que no se pueda defender, que tenga ciertas milicias que no representen un peligro real, pero no quieren a un país poderoso a un lado. Es como México y Estados Unidos. Por eso México está así, empobrecido, sin armas.
desarmado totalmente. Estados Unidos no quiere como vecino a un país desarrollado. No quiere como vecino a un país que tenga armas, que tenga buen armamento. Quiere a un país empobrecido, sin la opción de defenderse. Lo mismo quiere con Irán, tenerlo a un lado. El Instituto Weizmann sufre pérdidas de 572 millones de dólares en un ataque iraní. Según el sitio web israelí Calcalist, el Instituto Weizmann, ubicado al sur de Tel Aviv, sufrió daños estimados en 572 millones de dólares tras el reciente ataque iraní. El instituto, estrechamente vinculado al ecosistema del ID militar de Israel, incluyendo inteligencia artificial, tecnología cuántica y aplicaciones de defensa, representa un objetivo intelectual de gran valor. Su paralización subraya la intención de Irán de degradar no solo la capacidad de Israel en el campo de batalla, sino también su pilar científico-industrial. Miles de años, hombre de esfuerzo en la ciencia, investigación y desarrollo que se encontraban en sus archivos, fueron incinerados. La pérdida no es cuantificable ni recuperable. Esas son las consecuencias del bombardeo de Irán con sus misiles. Vemos el daño que provocan. El hecho de enfrentarse a un país que sí puede defenderse. Aquí vemos cómo, a pesar de todo lo que está pasando, las personas que acuden por un saco de harina, porque es lo único que pueden ellos, a lo que pueden tener acceso en Palestina, a pesar de esto que estamos viendo, este ente sionista no sigue en su forma de tratar a los palestinos. Vemos aquí cómo personas que acuden por un saco de harina, por algo de alimento para sobrevivir, son objetivo de que les disparen. Aquí vemos cómo están acudiendo por un poco de harina, algo de alimento, y sin embargo los francotiradores de Israel, aquí vemos cómo les disparan. Ellos están hambrientos, acuden a estos centros de ayuda y al ver eso, les disparan. Aquí vean cómo Israel dispara contra los hambrientos palestinos en el campo de concentración del sur de la Franja de Gaza. Personas simplemente acuden a conseguir un saco de harina para su familia. A esto en Occidente le llaman ayuda humanitaria, a montar una zona de exterminio de pobres, mientras los francotiradores los cazan a placer, unos macabros juegos del hambre. ¿Qué hubo? Acá sí y acá no. El derecho internacional en los bueyes de mi compadre, pero acá no. Los medios cubriendo allá, pero acá no. No, es que trajeron el hospital, y acá no. Acá no. No veo reporteros ahí, de los medios. ¿Por qué no hay reporteros de los medios internacionales? Porque Israel los bloqueó. Sí permito que des y que muestres el supuesto daño al hospital, pero acá no. Porque acá no me conviene. Allá sí, acá no. El karma que le está llegando a Israel va a ser inevitable. El karma es K.
Y el karma les puede llegar. Tengo ya aquí un video de un profesor que explica que en realidad Estados Unidos es el peor enemigo de Israel. Y tarde o temprano va a acabar Estados Unidos con ese país. En lugar de ayudarlos, los ha perjudicado a través del tiempo. Y este karma les va a llegar, tarde o temprano. El karma a veces tarda, pero llega. Siempre llega. Y se impone. Aquí tengo yo el video. Tengo yo el video. If you could address them, what would be your message to the Israeli people? You know, in the Muslim and the Arab world, we sort of have been taking it as a truism, you know, for years, that the United States basically serves Israel, that America is controlled by Zionists, and that the U.S. government will do anything, no matter how much it costs, to save and protect Israel. I think there's a lot of Israelis who probably think that way too. But an objective, rational assessment of the situation would paint a very different picture. I think Israelis need to recognize, if they don't already, that the United States is not your savior. It's your worst enemy. The U.S., whether you know it or not, and whether Muslims understand it or not, is actually treating Israel the same way that they treat everyone else, with complete contempt. I mean, look, they are supporting Benjamin Netanyahu, who is the most unpopular, the most despised, the most corrupt, the most incompetent, the most psychopathic, delusional, and despotic ruler that Israel has ever had. And he's responsible for both prolonging and worsening the conflict with the Palestinians. Netanyahu has made a career on diverting attention away from the internal domestic concerns that actually matter to Israeli citizens, that matter the most to Israeli citizens, by endlessly talking about security and the supposed threat that Israel faces. And of course, the domestic problems in Israel just get worse. And the conflict and the security situation actually just gets worse. And America loves it. They don't care about Israel's domestic issues. They don't care about the socioeconomic issues, the socioeconomic concerns that Israelis have, the high cost of living, the disparity between rich and poor. They don't care about corruption in Israeli society, and so on. And these are the predominantly these are the issues that matter the most to Israeli citizens, to Israeli voters. But as far as America is concerned, the only thing that matters is continuing the strife and conflict. That's all they care about. They don't care about the welfare and the stability of Israel, the safety of Israeli citizens. You see, Israeli citizens want to treat Israel like an actual country, and they expect it to behave like an actual country. And they think that their lives and their concerns should matter like they would in an actual country. But to the United States, Israel is a policy instrument. So the Israeli population doesn't matter to them. And what matters to the Israeli population doesn't matter to them. The relationship with the United States has been incredibly detrimental to Israel, despite what everyone thinks. It has prevented Israel from becoming a normal society. Now, part of that is driven by by diaspora Jews in the U.S., who, like most diaspora communities, are generally far more radical and ideological than their people back home. And this diaspora community in the West, particularly in the United States, makes a huge amount of money exploiting Jewish emotional attachment to Israel, you know, getting them to fund pro-Israeli lobbies and so on, which mostly just makes a handful of American Jews very rich.
but it's mostly driven by U.S. policy interests and the utility of Israel as a vehicle for an endless flow of cash to American defense companies and as an sort of offshore research and development hub for the Pentagon. The U.S. does not want and has never wanted for Israel to be at peace with their neighbors. They've never wanted Israel to integrate into the region. That's not Israel's function as far as America is concerned. And it doesn't matter to them that this is the only way for Israel to ever actually become a normal society. It doesn't matter if this is in the interests of the Israeli population or not. They don't care. They're using you. They're using you, the Israelis. They're exploiting you. The Americans, the West, are using you. And it's absolutely against the interests of your people. Obviously, the only way for Israel to ever progress as a society is to dislodge themselves from the United States, from the West, and to integrate properly into the region. Until they do that, none of their domestic issues will ever be resolved. They'll never even be addressed. Until they do that, they will never be allowed to do anything but be a policy tool of the U.S. and lose both their lives and their souls in the process. I mean, they're making you do things that are against your beliefs as Jews. They're making you do things that are against your own humanity. They're pushing you to do things that make the world see you as monsters. And more specifically, you're being seen as monsters by the people who are in that part of the world where you are. Properly, Israel should be a global South country. It should be a Middle Eastern country, and it should share the values and the priorities of the global South and the Middle East. But because it was a Western colonialist project from the beginning, and because it continues to operate exclusively as a colonialist project, it is seen as, it is perceived as, and it sees itself as a Western nation. And you're never going to be able to be a normal country going forward like that. The only real way forward is a one-state solution. Incorporate all of the occupied territories and all of the inhabitants of those territories into one country with equal citizenship rights. Yes, that will mean that Israel will have a Palestinian majority and it will no longer be a so-called Jewish state, but it can become a normal, healthy society. I mean, if Zionism means upholding the right of Jews to live in Palestine, well, no one ever said they didn't have that right. No one ever had a problem with that, certainly not the Muslims. But if Zionism means ethnic Jewish supremacy, well, I mean, what civilized person would endorse something like that in the 21st century? There were always Jews in Palestine during the Muslim Empire. And there were Jews in Palestine when the Zionists came, and the Zionists fought against them. But if you want your country to ever be normal, then you're going to have to go back in history and learn from the history of those Palestinian Jews who knew how to get along with their neighbors and who lived peacefully with the Arabs, who lived peacefully with the Palestinians. The Jews who rightly saw the Zionists as colonizers and as people who disrupted their society, because those same Zionists and that same ideology is disrupting your society today. The Israelis can't possibly like being the way their country is now. There's no way they like that. They're human beings. They hate Netanyahu, and most of them blame the government for what's going on right now, and rightly so. But look how opposed that is to the American narrative. You know, look at how at odds the American narrative is from the way Israelis themselves feel, the Western narrative. You need to stop letting America talk for you. They're destroying you. The perspective of the average Israeli is diametrically the opposite of what the Americans are saying. I mean, look at those kids at the rave when the Hamas attack happened. And remember that military service is compulsory in Israel. So that means that all of those kids at that rave were IDF soldiers at one point. And all those kids have military training. But those aren't soldiers. I mean, even the active soldiers of the IDF aren't soldiers. The IDF of 2023 is not the IDF of 1956 or 1967 or even of the 1980s.
These people don't want to be warriors. They just want to live their lives. But America won't let them. I mean, look at the Israelis on TikTok or Instagram. What do you think they would rather be doing with their lives? Do you think they have it in them to, that they're so committed to Zionism that they want to dedicate their lives to harsh, stoic drills and training all day, self-sacrifice, discipline, and so on, in order to make Israel a warrior nation? Why, they'd rather be in Dubai. You know it and I know it. If they had a choice between the path that Netanyahu and the United States wants for them, which is the path of endless strife and conflict and bloodshed, if they had a choice between that or following the path of a one-state solution that would flood that country with Gulf investment, Gulf money, and would allow them to just basically lay on the beach all day smoking hashish, what do you think they would prefer? No, Israel has to detach itself from the U.S. They need to start looking to the BRICS nations for diplomatic resolutions and solve these problems together with the global South. And they need to send this message to the diaspora and try to de-radicalize those people and stop the influx of crazy settler extremists to their country. That's a destabilizing force in your society. I mean, just like always, the Muslims, the Arabs, are giving Jews a way out of Western exploitation and violence, because that's all the West is doing. If you think about it, if you think it through, you can't possibly be foolish enough not to see that. I mean, we've always heard about how smart Jewish people are. So surely you can see that the West is just throwing you into violence and suffering and chaos. They're just using you. But the Arabs, the Muslims, genuinely want peace and stability, but with justice and fairness. You believe in justice and fairness, don't you? You want peace and stability, don't you? Well, the only way that's ever going to be brought about is when you disentangle yourselves from the United States, honestly. I think you should enact a law in Israel, in fact, against dual citizenship. Don't let anyone be a citizen of Israel while still holding a passport for another country. Then you can weed out, who's really invested in your society and who isn't. I think at least 20% of Israelis, last time I checked, I think around 20% of Israelis hold dual citizenship, and about half of those only live in Israel part-time. They're seasonal Zionists. And these are most likely going to be, the settler types, who are basically sort of a Jewish ISIS, a Jewish Daesh. You don't want people like that in your society. I mean, it will also be from the part-time seasonal Zionists. You also have the business people who have divided interests. You need to weed those people out. They're destabilizing. And you certainly shouldn't be allowed to serve in the government if you have dual citizenship. How can you be sure which country's interests they're serving? Particularly if they're American Israelis, if they hold dual citizenship of Israel and the United States, which country are they serving? I mean, how many of these people in the government or elsewhere, but especially in the government, how many of these people would be willing to sacrifice their U.S. passport for Israel? Not many, I promise you that. Well, that shows divided loyalty. And that's at least one of the reasons why there's so much corruption in your government. Because most of the people are serving American interests. Most of the politicians are serving American interests, European interests. Why, you and I know that Netanyahu is about 95% more likely to retire in Florida than in Israel. So if you can get people who are actually committed to Israel being a proper, normal country, people who are genuinely interested in the welfare of the Israeli people, well, I think you would see peace a lot sooner. And that's obviously in the best interest of Israel. So you need to get closer to the Arabs. You need to get closer to the Muslims and liberate yourselves from being nothing but an American tool in the Middle East, because that's what you are. And that's what they're treating you as. I mean, haven't you ever noticed that the most enthusiastic supporters of Zionism in the West and in the United States among non-Jews are exactly those same groups of people who historically have been the most anti-Semitic people? Why, the original Zionists got support from the most Jewish-hating segments of Europe back in the day. Everyone knows that. That's not a secret. And they haven't changed. The Westerners haven't changed. Those same anti-Semitic groups haven't changed. They're just the way they've always been. They supported Zionism back then because they wanted Jews to be anywhere else but next to them. And they feel the same way today.
and their so-called support for Israel right now is just as anti-Semitic as it has always been. They want to see you in conflict. They want to see you in misery. They want to see you in insecurity, and they want you to be dependent and subject. It's nothing but hate, but you fooled yourselves into thinking it's love. You fooled yourselves into thinking it's friendship when they're your worst enemy. They're the same people who persecuted you for centuries, and they're persecuting you right now, just doing it more cleverly. And the same people who were historically the most welcoming to you and the most kind to you are the same people that they want you to be at war with. I'm telling you, you're getting played. You should be smarter than that. They don't want good for you. They never did. I mean, what good have you gotten, actually? Hundreds of thousands of your sons and daughters right now have been called up to go to the slaughter by America and their sponsored agents in your government. Hundreds of billions of dollars have been spent, only to make you more insecure and line the pockets of your corrupt politicians, while average Israelis are struggling with the cost of living, and no one cares. Your politicians don't care, and who they work for doesn't care, which is the United States. They hate you, and they hate us. You and I both know it. We should more or less be on the same side, but they keep making you do things that make it impossible for us to side with you, and that's the whole trick, and you keep falling for it. We don't have a problem with Jews. We never did. Muslims don't have a problem with Jews, and history attests to that fact. But the people who do have a problem with Jews are the biggest backers of Zionism, and we do have a problem with Zionism. And you should too, because it's a plot that's against you and not for you. If you think about it, they're tricking you in every which way. The U.S. didn't defeat the Nazis and liberate the concentration camps. Russia did that. Some of the biggest backers of the Nazis were in America. And after the war, they brought over all the top Nazis in Operation Paperclip, and you know it. They brought them over after the war to help them in their science and engineering and development and so on. Everyone knows that. And right now, they're backing an army in Ukraine who literally fly the swastika, fighting against the country that ended the Holocaust. And you're supporting them. You see how confused you are? Don't you see how they've never changed? How the West has never changed? Don't you see how they want you to be against anyone who ever gave you refuge, anyone who was ever decent to you? And you still think this is support? You still think this is love? You think this is friendship? They're using you and they're ruining you, because they never stopped being anti-Semitic. That's the truth. They never stopped being anti-Semitic. So my message to Israelis would be, stop being led by the nose by anti-Semites and actually make peace with the Semites, with the Arabs, with the Muslims, and get yourselves free once and for all from the United States, from Europe, and from Zionist anti-Semitic manipulation, because it's going to be the death of your country. It's going to be the death of your society. And like I said, it's going to be the death of your souls. Because in order for you to do what the United States wants you to do, you have to do things that are against your belief system. You have to do things that are against your morality. You have to do things that are against your own sense of humanity. And it's going to destroy your reputation, and it is destroying your reputation all across the world, and more importantly across the global south, which is where the future is. So you need to stop being manipulated by the West. You need to stop being manipulated by the United States, and stop being manipulated by the people who are taking money from the United States and lining their pockets with it. They're sacrificing your children, they're sacrificing your sons and daughters, they're sacrificing your quality of life, and they're sacrificing your future just to line their pockets. Everybody knows that Netanyahu is doing nothing now but trying to save his political career, no matter how many lives have to be lost, Palestinian lives or Israeli lives. He doesn't care, and neither does America. So you need to wake up and start using that great brain that we all keep hearing about. A la larga, Estados Unidos será la perdición de Israel. Una sociedad que podía estar viviendo en paz, en armonía, llegó a este ente sionista y los tiene atrapados. En esta espiral de violencia, que al final puede destruir a la misma sociedad
de Israel. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a seguir subiendo más videos, más información. Hasta la próxima.